Importante, retornamos con la información en el programa. Está en este momento conmigo Gabriel Villalba, quien es representante del SENAC en Bolivia, para hablar precisamente de diferentes temas, tanto a nivel nacional e internacional. Pero quiero empezar hablando sobre lo que vimos hace unos instantes, la presentación de los candidatos del Movimiento al Socialismo para diputados y senadores. Gabriel, bienvenida al programa. Gracias, Cindy. Contento de estar acá nuevamente para realizar este análisis internacional y nacional, ¿no?, de la información. Exacto. Y bueno, empezamos con el ámbito nacional. Estuvimos viendo la presentación de los candidatos y bueno, hay algo que nos llama mucho la atención, es precisamente de que quizás el Movimiento al Socialismo es uno de los partidos que tiene menos representación juvenil, se podría decir, en este tema de candidatos. ¿Por qué? De hecho, sí, el Movimiento al Socialismo presentó en el total de sus listas un 86% de gente adulta, ¿no? Esto debido también a la preponderancia y seriedad que le está dando al asumir roles protagónicos legislativos, en virtud de que han generado durante estos 10 años de gobierno grandes cuadros políticos que salen de los movimientos sindicales, de los movimientos obreros campesinos, antes relegados, que adquiriendo ya la preponderancia como diputados, senadores, legisladores, pues están dando continuidad a ese trabajo en representación de todos esos sectores, lo vuelvo a recalcar, antes relegados, ¿no? Aquí tengo algunos datos: el 86% de las listas del Movimiento al Socialismo es adulto, y es también importante el hecho de que así lo sea, porque le da pues la importancia. Estábamos viendo hace un momento lo que pasó en el Departamento de La Paz, la presentación de los candidatos. Estaba ahí representándonos Valeria Silva como joven diputada, pero a la vez una alta preponderancia de compañeros, compañeras, adultos de las organizaciones sociales, porque ya representan cuadros políticos muy bien formados, que se han formado en el sindicalismo, se han formado en la lucha sindical, pero que también en estos 10 años han tenido una formación estricta en el ámbito legislativo. Lo vuelvo a recalcar, siendo diputados, senadores, que también es fundamental entender eso, porque La Paz representa un bastión político fundamental para el movimiento al socialismo, y es por eso que lo está tomando con la seriedad del caso, ¿no? ¿Por qué consideras tú que partidos que ya tienen más años, más trayectoria, se podrían decir, apostaron tanto por los jóvenes en estas elecciones? Hablamos de MNR, UCS, por ejemplo, que tienen un porcentaje alto en cuestión participativa de jóvenes para las elecciones. Sí, de hecho, para las últimas elecciones del 2014, todas las fuerzas políticas en general tenían un 12% de participación juvenil. Para estas elecciones se ha aumentado, para las elecciones del 2019 se ha aumentado un 13% la participación de jóvenes en todas las fuerzas políticas. Y como tú lo recalcabas, Cindy, la primera fuerza política con mayor incidencia de jóvenes en sus listas, con un 23%, es UCS, seguido de MNR con un 15%. ¿Por qué se da esto? Porque precisamente la población como tal ve a estos partidos tradicionales, a estos partidos del viejo sistema de partidos neoliberal, como que muy caducos, ¿no?, muy obsoletos. Entonces, los mismos partidos, estos partidos tradicionales, están buscando lavar o limpiar su imagen, poniendo en sus listas una mayor cantidad de jóvenes, ¿no? Es por esa la razón fundamental de que tienen una mayor porcentaje de jóvenes en sus listas, ¿no? Seguido del Bolivia Dice No con el 15%, Comunidad Ciudadana con 14% y Movimiento al Socialismo con 9% de jóvenes en sus listas, ¿no? Es también importante resaltar que no solamente se debe al ámbito legislativo. A veces, cuando estamos en una época coyuntural de elecciones estrictamente, vemos y apuntamos mucho a lo legislativo, a la participación estrictamente legislativa, es decir, de candidatos a diputaciones, de candidatos al Senado, pero no vemos toda la participación e incidencia de la juventud en otros ámbitos del quehacer político nacional, como por ejemplo el Ejecutivo, como el órgano judicial, como la participación, digamos, cultural también fundamental, y a la vez los ámbitos de participación política que se dan en los municipios, siendo concejales, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hay que ver todos esos otros ámbitos de participación e incidencia de la juventud, ¿no? En el ámbito tecnológico, por ejemplo, estamos viendo últimamente. Entonces, es importante entender eso, y también entender la seriedad con la que está encarando el movimiento al socialismo en el Departamento de La Paz, con estas listas que, lo vuelvo a recalcar, refuerzan todo este ámbito de la lucha social con la experiencia legislativa ya adquirida de muchos de sus candidatos. Hablando de los jóvenes, Gabriel, yo me voy a ir ya inmediatamente al ámbito internacional, porque ayer hubo una noticia que nos preocupó mucho a todos nosotros, porque no es la primera vez que se da.
de que en este año se escucharon de muchos tiroteos que directamente se presentaron en diferentes eventos donde aglomeraba a muchas personas. El día de ayer, por ejemplo, un joven de 20 años realizó un tiroteo donde en Estados Unidos, en California, más de 11 personas heridas. ¿Qué está pasando con la juventud? Mira, mientras en Latinoamérica y en Bolivia nos preocupamos por la participación de la juventud en los ámbitos de toma de decisiones, en los ámbitos políticos, en Estados Unidos existe una industria cultural avalada por todo su sistema de series de televisión, por todo el sistema político, por todo el sistema de represión que viven, incluso las mismas películas, ¿no? Si tú ves una película norteamericana, es estrictamente violencia, es disputa de poder y demás, que avalan todos estos comportamientos de un joven de 20 años en este festival Gilroy Garlic Festival, a 130 kilómetros de San Francisco, 3 muertos y 15 heridos, ¿no? Un joven, como tú lo decías, de 20 años salió a disparar a diestra y siniestra. Muchos testigos dicen que fueron 2 tiradores, pero bueno, se detuvo a este joven de 20 años. Y pues ahí hay que hacer un análisis de la naturalización de la violencia en Estados Unidos. Creo que en el continente, en toda Norteamérica, se ha llegado a naturalizar la violencia por toda esta industria cultural que nos explica muy teóricamente, si quieres, Luis Althusser, ¿no? Cómo todos los medios que influencian en tu sentido común, influencian en tus actos, estructuran tu comportamiento, que son fundamentalmente los políticos, los medios de comunicación, tu familia, son dispositivos que van amoldando tu percepción de la realidad. Y en Estados Unidos se tiene una percepción de la realidad que ha llegado a normalizar la violencia y que, bueno, se puede comprar armas desde cualquier edad. Este joven de 20 años ya tenía acceso a armas de fuego, y pues entender eso es desestructurar esas lógicas viejas, ¿no? Nosotros heredamos formas de comportamiento, formas de ver el mundo, chips mentales. En Estados Unidos no existe una cultura fuerte para decir, muy bien, nosotros como norteamericanos pensamos así, funcionamos mentalmente así, lo cambiemos. No existe esa cultura. En Latinoamérica y en otras partes del mundo, y en Bolivia, se ha llegado a conceptualizar eso como la descolonización. ¿Qué es la descolonización? Apartarnos de esas taras mentales, de esos dispositivos que nos han bueno, que han llegado a naturalizar esto, que nos han criado, digamos, con toda esa forma de pensar, y cambiarlo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, para entender este problema hay que ver las causas. Una vez vistas las causas, no basta la descripción, sino proponer acciones para transformar eso. El cambio más difícil de realizar es el cambio en las estructuras mentales, no el cambio llamado superestructural. Claro. Eso es lo que falta en Estados Unidos. Y además hay que cambiar un poco la grilla, ¿no? El concepto de las diferentes series que aparecen en la televisión, no solamente las películas. Por ejemplo, el presidente de México decía: yo no estoy de acuerdo con las diferentes series que salen sobre narcotraficantes en Netflix, por ejemplo. Él decía, porque muestran a los narcotraficantes como un héroe y no sé qué. Y sin embargo, tienen que mostrar también el otro lado, ¿no? O sea, ¿qué hacen? Prácticamente incentivan a la población a que hagan eso porque van a tener mujeres y van a tener mucho dinero y poder. todo. Entonces, hay que cambiar un poco esa perspectiva, y además, como papás, se está perdiendo un poco el concepto de familia, Gabriel, y creo que es a nivel mundial realmente eso, ¿no? Y ya no estamos dedicando el tiempo necesario en el almuerzo quizás para poder conversar con nuestros hijos y saber cómo están, qué les está pasando. Es que existen otra clase de dispositivos que amoldan tu pensamiento también, ¿no? Los chicos, por ejemplo, niños de 6 años ya son nativos tecnológicos, es decir, que ya saben utilizar el celular mejor que vos. Entonces, ese dispositivo, esa mediación tecnológica que es el celular, que es YouTube, que es la televisión, que es la radio, de cierta forma moldea y educa a los niños y a las futuras generaciones mucho mejor que los padres, que muchas veces están ausentes, digamos, ¿no? Entonces, hay que también saber ser críticos ante los dispositivos que moldean todos los días el pensamiento de nuestros hijos, el pensamiento de los jóvenes, ¿no? No es casualidad estas series de Netflix que tú dices, ¿no? No es casualidad toda la industria cinematográfica, el American Way of Life, que se ha instaurado en la psique colectiva como un anhelo, como una aspiración. Todo eso está construido para que precisamente reproduzca esta clase de sistema que estamos viendo, un sistema de violencia, un sistema de opresión, un sistema que la vida no vale nada, digamos, ¿no? Entonces, ser críticos ante eso, lo vuelvo a decir, no basta en la descripción únicamente, sino en qué acciones concretas se toman para realizar eso, ¿no? ¿Qué acciones concretas podríamos tomar?
Mira, O sea, como ciudadanos, digamos nosotros aquí en Bolivia, como para evitar y prevenir que sucedan esos hechos que se ve a nivel mundial. sí, los políticos y los medios de comunicación son fundamentales. ¿Por qué? Porque ambos son constructores de un sentido común. El sentido común es la forma en la que tú ves natural tu proceder, ¿no? Y es a la vez un sentido de época. Es decir, que lo es normalmente aceptado, socialmente aceptado, diferentes conductas, pero esas conductas no son pues naturales, sino que se construyen. ¿Y quienes las construyen? Las construyen los políticos y las construyen los medios de comunicación. Entonces la preponderancia fundamental está en canales como este, en canales radiales, televisivos, en que presenten la problemática que se está dando en el país y en el mundo, como por ejemplo esta naturalización de la violencia, y decir qué podemos hacer ante ello, ¿no? ¿Es natural, es bueno que se cosifique a la mujer, por ejemplo? No. Ante eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos presentar? Y en la televisión, ya que tiene gran alcance, en las redes sociales también, y en las políticas públicas, se puede generar esta incidencia, ¿no? Que tiene que ver mucho con la interpretación de la problemática y las dinámicas que tú vas a aplicar. Lo vuelvo a decir, los medios de comunicación son fundamentales para cambiar la lógica, porque a partir de lo mental, de lo superestructural, puedes también cambiar instituciones físicas estructurales, ¿no? Como por ejemplo la policía. ¿Por qué la policía tiene que ser un ente represor, digamos, cuando la policía debe estar al servicio de la ciudadanía y debe pues ayudar a la población? Ese cambio de paradigma es el que primero hay que planteárselo, evidenciarlo, como lo evidencian muy bien muchos medios de comunicación. A través de la evidencia se van a plantear políticas públicas concretas, y con esas políticas públicas concretas ya en el ámbito municipal, departamental y nacional, los medios de comunicación nuevamente tienen que reforzar eso para cambiar esa mentalidad de la población en general, ¿no? Entonces, como ves, es un trabajo que sale de los medios, entra a las leyes, a lo formal si quieres, y vuelve nuevamente a los medios. Entonces ahí la comunicación y la comunicación política, la comunicación estratégica y la comunicación en esta parte participativa es pues clave y fundamental. Y además tiene que ver mucho con la cabeza política que tenga un país, ¿no es cierto? O sea, y las cosas que haga alrededor, no sé, para la población y demás. Por ejemplo, ayer, Hugo Chávez, hace 65 años, que un día como ayer nació Hugo Chávez, quien es un representante político bastante fuerte a nivel mundial además. Y ayer se manifestaron diferentes políticos también de diferentes países sobre este natalicio. ¿Qué nos dejó, por ejemplo, Hugo Chávez? Sabemos que él falleció, pero bueno, ayer recordamos un poco lo que fue su vida. ¿Qué nos dejó él? De hecho, esto va a tu pregunta que haces y el análisis sobre la vigencia del pensamiento de Hugo Chávez va muy de la mano de esto que decíamos, del cambio de estructuras mentales, del cambio de esa transformación que desde lo mental se materializa en lo material. ¿Por qué? Porque Venezuela, antes de Chávez, era uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? La brecha entre los más ricos y los más pobres era abismal. Hugo Chávez, con ese planteamiento y esa formación militar que tenía, no se identificaba estrictamente como marxista, digamos, ¿no? Pero podía percibir esa desigualdad en su país, entre los más ricos y los más pobres. De hecho, cuando tú ibas a los supermercados en Venezuela, podías ver las marcas de agua embotellada de todas partes del mundo, incluso desde París, desde Asia, de todas partes, y ahí había mucha gente que estaba muriendo de hambre también, ¿no? Entonces, por eso mismo se está sosteniendo este proceso venezolano, porque toda esa gente que ha salido de la pobreza, toda esa gente que antes no tenía ni educación primaria, ni secundaria, ni educación universitaria, pues gracias a las políticas de un gobierno progresista como fue el de Chávez, sigue siendo la Revolución Bolivariana de Venezuela, pues sacó a toda esa gente de la miseria, de la pobreza, de cierta forma palió esas desigualdades sociales, y esa es la misma gente que está sosteniendo este proceso. Si no se hubiera caído hace rato, como pasó en Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Si fuera una ficción, o si solamente las élites estarían gobernando en ese país. Pues no, verdaderamente el pueblo lo está haciendo, pero más allá de lo interno de Venezuela, lo fundamental para entender el pensamiento de Hugo Chávez es la integración regional, porque él se planteó y vio todos estos estudios realizados geopolíticos
en la región, en torno a lo que te decía, lo que siempre recalcamos, ¿no? Bolivia, bueno, el continente latinoamericano es el continente con mayor biodiversidad del mundo, es el continente con la mayor reserva de litio del mundo, el litio que va a cambiar la era tecnológica a nivel global, ya lo está haciendo, el continente con los mayores reservorios de agua dulce del mundo. Entonces Chávez dijo, ¿qué hacemos con esto? Porque si estamos nosotros divididos, no tenemos un bloque organizado de representación regional, van a venir las potencias mundiales, la Unión Europea, van a venir Estados Unidos, van a venir otras potencias y van a lucrar con esto y nos van a saquear, como ha pasado durante muchos años, y es la historia que se repite, lo podemos ver en las venas abiertas de América Latina con Eduardo Galeano, ¿no? La historia de saqueo que ha sufrido nuestros pueblos es común a los pueblos latinoamericanos, a todos nuestros países. Entonces Chávez, viendo eso en panorama regional, dice, pues tenemos que aglutinarnos en un bloque de integración fuerte, y creo que eso es lo fundamental que nos legó Hugo Chávez para empezar a pensar Latinoamérica como un solo polo de desarrollo en lo social, en lo económico, en lo cultural, y pues generar una competencia verdadera y al mismo nivel con estas potencias grandes como son Estados Unidos, Unión Europea y demás, ¿no? Los BRICS ahora, pues es fundamental, yo creo, entender eso en un enclave geopolítico, y se sigue dando, mira, el pensamiento de Hugo Chávez después de su muerte trasciende y es reconocido por diferentes presidentes, como tú muy bien lo decías, porque precisamente te plantea esa problemática de aglutinarse entre países de cooperación sur-sur para ir generando una suerte de bloque de integración fuerte que pueda pararse en el escenario mundial y con cierta voz de autoridad y de peso económico, estratégico, político y cultural, pues plantee nuevos paradigmas al mundo. De eso es lo que se trata, ¿no? De decir, aquí estamos, Latinoamérica presente y fuerte y unida, unificada, y pues acá podemos empezar a negociar con las potencias. De otra forma y de forma dividida, pues nos siguen saqueando a todos los países, ¿no? Claro, sin embargo es bastante preocupante la Venezuela que vemos ahora después de Chávez. Sí, de hecho, si nosotros hacemos la analogía, tienes en Bolivia exceso de estructura, toda la parte económica, el andamiaje económico, y carencia total de superestructura, todo esto que te decía, del cambio de la mentalidad. En Venezuela es al revés, ¿no? Exceso de superestructura, han trabajado hartísimo la parte de educación, la parte de cultura, la parte de realmente concientizar a la gente de que ha salido de la miseria gracias a un proceso político, no es que por arte de magia o gracias a su sacrificio, su trabajo ha salido de la miseria y de la pobreza, sino que realmente ha salido por un proceso político. Todo eso es superestructura, pero se han olvidado de trabajar la parte estructural por todo este ataque que ha recibido Venezuela por ser miembro de la OPEP, de los principales países exportadores de petróleo, con el fracking desde Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos dijo, bueno, ¿cómo nivelamos a nuestro favor el mercado del petróleo del mundo? Pues la forma de sacar el petróleo de la tierra a través del fracking va a perjudicar a los principales países exportadores de petróleo. Uno de ellos está Venezuela, y pues vamos a hacerlo, ¿no? Lo realizaron, Venezuela se vio perjudicada. ¿Por qué? Porque en su desarrollo y en su estrategia económica nunca pensaron en diversificar sus mercados. Pensaron que el petróleo les iba a durar para siempre, que el petróleo iba a mantener los precios estables a nivel internacional. No contaban con esta guerra económica por parte de Estados Unidos, y al apostar todo al petróleo, ellos pues fracasaron en esa estrategia que no preponderaba futuras crisis y crisis globales, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, nuestro ministro de Economía, Lucho Arce Catacora, pues fortalece nuestra economía porque precisamente prevé escenarios adversos. Dice, pueden haber crisis internacionales, y si hay crisis internacionales nuestra economía no se puede caer, y para que nuestra economía no se caiga pues tenemos que fortalecerla en lo interno. Venezuela no hizo eso, y bueno, ahí va un poco la respuesta a tu pregunta. Bueno, el día de ayer además se celebró el 198 aniversario de lo que fue la independencia de Perú. ¿Cómo estamos Bolivia con Perú? De hecho, la última invitación que realizó el gobierno peruano para que el presidente, nuestro mandatario Evo Morales, vaya allá al Perú, fue una muestra clara de que Perú quiere fortalecer y estrechar los lazos entre los dos países, lazos que han sido históricamente pues fuertes, ¿no? Pueblos hermanos, pero
ante la emergencia de una economía boliviana que se presenta en la región muy fuerte, muy preponderante, además el peso político y la estabilidad económica y política que genera Bolivia, Perú, en su lógica de crecimiento y en su estrategia de crecimiento, intenta pues acercarse a este polo de desarrollo. Entonces dice, nosotros con nuestro polo de desarrollo desde el Atlántico, digamos, estrictamente peruano y la estrategia geopolítica de crecimiento, nos debemos acercar a nuestros hermanos bolivianos, más ahora que en otra época, porque en otra época quizá Bolivia no tenía mucho que ofrecerle al Perú, más allá de las relaciones estrictamente culturales, ¿no? Pero ahora nosotros buscamos estrechar lazos de negocios, de desarrollo, de integración regional, porque por ejemplo el tren bioceánico, ¿no? Toda la Amazonía compartimos con el Perú también, un montón de reservas de biodiversidad, el litio, como te digo. Entonces, el Perú está viendo en Bolivia gran potencialidad y lo propio, Bolivia está viendo situaciones de negocios fuertes y salida al Atlántico con Perú, y eso es clave, pues, clave para una Bolivia que hace algunos años no tenía mucho que ofrecerle a ninguno de los vecinos, más que su gas, y ahora representa un polo de desarrollo al cual Perú busca acoplarse. Sí, bueno, también esperemos, hay muchas cosas que hay que mejorar, ¿no? Si bien sí, hay bastante apoyo y todo, y es un hermano país el Perú, pero sí tenemos que mejorar mucho el tema de la frontera también. Sí, de hecho, uno de los principales acuerdos que se están tratando a través de memorándums de entendimiento es todo el ámbito del contrabando, ¿no? Es fundamental. De hecho, se está adquiriendo drones, se está adquiriendo tecnología para hacer un control mucho más minucioso de este ámbito del contrabando en las fronteras perú-bolivianas, ¿no? Entonces, creo que es clave también entender esta incursión de lo tecnológico a nuestras relaciones diplomáticas con el resto de los países. De hecho, la anterior semana nomás firmábamos con Irán memorándums de entendimiento para adquirir drones que precisamente iban a ir a esto de el control fronterizo entre Perú y Bolivia y nuestras otras fronteras. Así que, bueno, es el ámbito de la integración regional que se está viendo in situ con Perú y Bolivia, ¿no? Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, como siempre, poder hablar contigo de diferentes temas, además coyunturales, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Los vemos el día lunes para que continuemos hablando de eso. Gracias por la invitación, Cindy. De hecho, saludar a los compañeros del SENAC Argentina, están siguiendo la transmisión, y pues en representación del SENAC Bolivia, feliz y contento de estar acá. Gracias por la invitación que nos extiendes cada lunes. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Gabriel Villalba, quien es representante del SENAC precisamente en nuestro país, analizando algunos temas de coyuntura a nivel internacional y nacional, que por supuesto todos los bolivianos además queremos conocer, y el siguiente lunes estarán nuevamente con nosotros.